Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 20 de enero de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo doña Dolores Guerrero Jurado, es médico de atención primaria. ¿Qué tal? Doña Dolores, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, encantada de estar aquí. Soy médico de atención primaria del Centro de Salud de Carballino y encantada. Estupendo. Hablaremos ahora a continuación en la esquina de la mesa don Ildefonso Cejudo, es coordinador de hospitalización a domicilio. Buenas noches, don Ildefonso, y bienvenido. Mucho tiempo hacía. Sí, hace mucho tiempo que no nos veíamos, que no sé si este programa. Estoy encantado, como siempre, de asistir y gracias por vuestra invitación. Encantados estamos nosotros. A mi izquierda, don Miguel Santalices, es médico y en la actualidad presidente de la Comisión de Sanidad en el Parlamento de Galicia. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Encantado de estar unha vez máis aquí neste maravilloso programa. En la esquina de la mesa, don Manuel Martín es presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muy agradecido por la invitación, un programa que parece que tiene gran interés, ¿no? Bien, parece que promete, ¿no? En efecto, tengo sentados a 4 médicos. No es difícil adivinar el título del programa de hoy. Vamos a dedicarlo a la sanidad. Sin miedo a caer en la presunción o en la hipérbole, podemos decir que tenemos uno de los sistemas públicos de salud mejores del mundo, si no el mejor, según el decir de muchos. Pero ¿puede estar en peligro? ¿La crisis en la que estamos inmersos obliga a hacer reformas y recortes? ¿Es un sistema sostenible? Estas primeras preguntas las lanzo sobre la mesa y vamos a empezar ya a debatir, vamos a empezar ya a opinar. Don Ildefonso, usted que viene de lejos. Bueno, pues me he desplazado y efectivamente hay una situación de crisis, pero como toda sociedad hay bienes que deben de ser intocables. Y uno de los mayores representantes de nuestra sociedad teóricamente de bienestar es la sanidad. De una sanidad justa, equitativa y universal para todos los españoles, creo que eso es un objetivo de cualquier tipo de organización política y sobre todo impulsado por la propia sociedad. ¿Estamos en crisis? Indiscutiblemente sí. Todo en la vida está en crisis, ahora un poquito más agravada, para que vaya mejorando y cambiando y adaptándose a los tiempos. Luego sí que puedo profundizar un poquito más de lo que yo pienso, de cuál es la situación actual, de cuáles son las posibles soluciones. E indiscutiblemente todo esto pasa por un consenso y todo, además, lanzado del propio ciudadano, que es el que nos va a determinar y nos va a pedir que esto, que es nuestro bien mayor que tenemos ahora mismo, representante de nuestra sociedad, se mantenga. Hay que conservarlo. Sí, quería preguntarle una cosita, porque desde la última vez que nos vimos, usted cambió realmente de actividad, lo teníamos puesto realmente en el grafismo como jefe de UCI, ¿no? Era intensivista, ¿no? Soy intensivista. Es intensivista. Entonces ahora lo tenemos como es coordinador de hospitalización a domicilio. Soy coordinador de hospitalización a domicilio, que es... ¿Qué es exactamente para los telespectadores? Ay, pues me alegro muchísimo que me hagas esta pregunta, como se suele decir, porque me das oportunidad de explicar algo muy importante. La hospitalización a domicilio nació como un derecho que tiene el paciente y no como una obligación del paciente. Me explico. Con el objetivo de optimizar el tratamiento de un paciente e intentar que esté lo más confortable y cómodo posible, es decir, que todo el mundo, pienso que donde mejor está es en su casa, si existe la posibilidad técnica, los medios adecuados y el soporte adecuado en su casa, el hospital se desplaza a su domicilio. Es decir, tratar en casa con técnicas hospitalarias para comodidad del paciente y bienestar del paciente. Creo que esto es un gran avance médico y sobre todo social. ¿Es humanizar la medicina? Efectivamente. Esto merece un monográfico, tomo nota y en próximas fechas lo organizaremos y está usted invitado. Don Miguel Santalices, ¿es sostenible el sistema? ¿Nos van a afectar las reformas? Él decía que hai cosas que non se pueden perder como isto. Pero eu concordo totalmente, vamos a ver, eu creo que xa pasamos por etapas máis difíciles, non? Máis difícil foi no seu día enterrar un sistema de seguridade social baseado nun sistema conmutativo onde había que pagar para ter dereito á asistencia e convertilo nun modelo sistema nacional de saúde onde se financia a través dos presupostos do Estado.
todos os políticos, se vos fixades, lanzan o mensaxe de que os servicios públicos están absolutamente blindados. E eu lles creo este mensaxe, e ademais eu, como político, peleo por isto. Ahora, no momento actual, problemas de sostenibilidade, sí, eu leí outro día nun xornal unha pregunta que se fan os sindicatos, e é realmente quanto é o déficit do Sistema Nacional de Saúde. E para respostar a esta pregunta facían uso dun informe dunha das persoas que mellor conoce o Sistema Nacional de Saúde, que é o actual presidente da Xunta, e se fala dunha cifra que non é nada despreciable, que son 18.000 millóns de euros. Claro, 18.000 millóns de euros neste momento, logo do debate que se acaba de ter no Parlamento Español, donde o presidente Rajoy se topa coa desagradable sorpresa de que en realidad non é o 6%, sino que é o 8,2% o desfase que hai, nos topamos ante un desfase de 40.000 millóns de euros. Isto, claro, como se corrixe todo isto? Eu quero apostar por fórmulas de xestión como a que no seu día puxo a Xunta, como aí está o catálogo priorizado de fármacos, aí están as compras centralizadas, aí está unha serie de cousas que profundizaremos con toda a seguridade ao longo deste debate, pero, por suposto, hai que preservar un dos mellores sistemas sanitarios do mundo. Algo en lo que vamos a estar todos de acuerdo. Doña Dolores, ¿con qué problemas se encuentran los médicos de atención primaria en este momento? Por ejemplo, su caso. Los médicos de atención primaria, pues la verdad es que hemos aceptado muy bien lo que es el catálogo de medicamentos. Creo que lo estamos demostrando, incluso se han reducido mucho la cantidad, la deuda, incluso creo que ahora el coste de medicación creo que es de un 22% del gasto sanitario está pasando a ser a un 17,5% en el gasto farmacéutico. Eso creo que en parte pues, se debe a que los médicos estamos concienciados en que el catálogo es válido. Tenemos, por supuesto, problemas, tenemos que intentar solucionarlos. A veces nos hemos encontrado con problemas con el paciente que es muy reacio a la medicación. A veces ha habido también incluso efectos secundarios por el cambio de medicación, pero que hemos intentado solventar. Incluso hemos acompañado de una información a la agencia del medicamento para que traten esos problemas, pero por ahora estamos intentando. La verdad es que nos cuesta eso mucho porque se necesita mucho tiempo para concienciar a la gente de que ese cambio es bueno. Sí, ¿y cree que de alguna manera la Administración ha cargado en ustedes, los médicos, digamos, el concienciar al paciente? No, sí. no ha habido, digamos, un bombardeo, permítanme la expresión, desde arriba, desde las instituciones, por ejemplo, Sanidad, para esta concienciación del ciudadano, y tienen ustedes sí. que hacer el trabajo de a pie, digamos. Hombre, en parte se debe en que el médico es en principio el médico de medicina de atención primaria es el que tiene en parte la responsabilidad y en parte la confianza. También coincidió, yo veo que coincidió con un cambio, con una OPE, entonces hubo mucho cambio de médico y su médico de toda la vida pues ya no, a lo mejor no era ese, entonces el médico que cogió la plaza en un distrito nuevo, pues se vio con ese problema, más agobiado porque ni el personal confiaba en él, ni él conocía al personal. Ajá. Entonces eso se trató a base de mucho tiempo en la consulta. Sí, los médicos de atención primaria son los que están realmente ahí al pie del cañón y es realmente el primer contacto con el enfermo. Creo que el médico de atención primaria, el bolígrafo en el médico de atención primaria puede costar mucho a la administración, porque en él están mucho aparte de los recursos, no solo medicamentos, analítica, pruebas complementarias. Bueno, pues está introducido en la mesa el tema de los genéricos. Don Manuel, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, hay que defender la sanidad pública, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Y con qué problemas se encuentran en este momento? ¿Qué están defendiendo? ¿En qué están haciendo hincapié? Bueno, yo creo que como antes preguntaba usted, yo creo que el sistema sanitario sí que está en peligro. Tenemos un buen sistema sanitario, tenemos un sistema que cuesta relativamente poco, es decir, nuestro gasto sanitario comparativamente con el de otros países es probablemente de los más bajos y curiosamente somos uno de los países que somos pioneros, por ejemplo, en trasplantes, damos atención sanitaria a toda la población, cubrimos todos los riesgos. En fin, yo creo que es una sanidad de alta calidad
y de bajo coste. Pero el problema al que nos enfrentamos es que en estos momentos parece que hay una política de recorte de gasto sanitario muy importante. Se están produciendo reducciones muy importantes en el gasto sanitario a nivel de todas las comunidades autónomas y también en Galicia en particular. ¿Las va a haber o ya son? Está habiendo los 3 últimos años. No solamente el gasto sanitario no ha crecido como venía siendo tradicional, veníamos creciendo en torno al 6-7% anualmente, y estos 3 últimos años ha producido una reducción muy importante, me parece que globalmente en torno a los 300 millones. ¿Y eso es mucho dinero? Pues fíjese, un hospital cuesta de 1.300 camas, el coste de salida está en torno a los 300 millones de euros. Es decir, ha habido un recorte importante, pero además del problema de los recortes en el presupuesto, nos encontramos también unas políticas de las administraciones que apuestan por un modelo caro en cuanto a la financiación de los nuevos recursos. Eso que le llama la financiación público-privada de las nuevas instalaciones, que es muy costosa. Según nuestros cálculos, en torno a 7 veces el coste de salida del centro, ¿no? Lo cual pues, nos puede producir una hipoteca importante. Y por último, yo creo que también tenemos el riesgo de la privatización de determinados servicios. Hay una apuesta importante de multinacionales sanitarias y de empresas transnacionales que han visto en la sanidad pública española un escenario muy importante, y yo creo que estamos asistiendo a un intento importante por privatizar determinados espacios de la sanidad pública. Por tanto, un escenario de reducido coste, de salida, de recortes, y por otro lado unas estrategias de desgajar del sistema las partes rentables, y yo creo que nuestro sistema puede correr peligro en estos momentos. Nos quedamos con estas palabras. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los ciudadanos a ver qué piensan de un posible copago, de qué estarían dispuestos a prescindir de la sanidad actual, y algunas preguntas más. Esto nos dijeron. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no estoy nunca enfermo. Yo, pues sí, no, además yo tengo muy fácil, no tengo la seguridad social. Bueno, sí, pues no me quejo mucho, hija, porque tal como está la cosa, pues no es como para estar ahora quejándonos, ¿no? Tenemos que adaptarnos un poquito a los momentos difíciles, ¿no? Sí, yo sí. Pues con médicos sí, ahora con sistema, no, con médicos sí, ahora con sistema a veces. Creo que sí, porque es normal que la haya que hacer, porque no sé cómo pueden sostener una sanidad como la que tienen los españoles. Seguro. Hombre, sí, eso sí me da miedo. Sí, claro que sí, porque con la crisis que tenemos, pero bueno, habrá que aguantarse. Es que no se sabe, hoy dicen una cosa, mañana dicen otras cosas, no le puedo decir. Sí, yo creo que sí que se van a aplicar reformas, pero en contra do usuario. Por los cartos, claro. Hombre, eso puede ser que solucione algún problema, el copago, porque la gente, yo creo que va al médico ya, no sé, para como, no sé, sin necesidad ninguna, ¿comprendes? O con poca necesidad. Y el copago pues limita un poco la aglomeración de enfermos. Para las rentas un poquito altas y pensiones un poco altas, sí, pero hay pensiones que no pueden pagar nada por la receta. Vamos a ver, el copago, dependiendo de la cantidad de los ingresos que tenga la persona, ¿me entiendes? Si la persona tiene muchos ingresos, pues sí, pero si la persona tiene 500 euros, pues no. Hombre, yo si hay que pagar €1 por ir a buscar unas medicinas o no sé, a mí eso hasta me parece bien, porque es una ayuda, ¿no? No creo que sea tanto dinero como para no poder pagarlo, o pagar €2 por una consulta. Había que matizar, que pague o que poida pagar. Non pode pagar igual o que cobra 500 euros o que cobra 3.000. Entón, tiña que haber os que cobran dunha cantidad, por exemplo, de 600 euros por baixo, que non paguen, pero de aí para arriba sí, non que paguen unha salvajada, pero algo. Pues yo creo que de nada, porque las urgencias son necesarias, yo qué sé. Los enfermos crónicos tienen que tomar sus medicinas como es debido, y
Y yo creo que habría que acelerar un poco las listas de espera. Hay muchísima gente que coge medicación, ahora no tanta porque está bastante más controlada, pero tú sabes que la gente mayor, pues evidentemente cogía medicación, la tenían en casa almacenada y cosas que son pequeñas pero que a la larga, al año, hacen mucho. ¿Me entiendes? Hombre, yo en la medicina, yo solo lo que me mandan es lo justito. Yo no tomo nada por tomar. Yo no puedo prescindir de nada porque todo lo que estoy tomando lo necesito, no puedo prescindir. Prescindir, eu creo que hai que, en vez de prescindir, hai que añadir. Sí, en vez de prescindir, añadir. Pois servicios a domicilio que non hai, apenas, sobre todo no rural, que hai xente que non se pode mover, en fin, aí sí que habría que axudar máis esa xente, que non se poden desplazar, que non teñen medio ni para pagar un taxi, ni eso. Aí sí que habría que añadir. Bueno, pues era la opinión de la calle, la opinión de los telespectadores. Realmente son sabias, ¿eh? La gente lo que tiene, desde luego, es muchísimo sentido común y nos dan muchas lecciones, ¿no? en la mayor parte de los temas. Don Ildefonso, os comento, vamos. Hablábamos del copago y bueno, pues unos dicen que las rentas más altas también, efectivamente, utilizando la lógica del sentido común, otros dicen que no, y eso es lo que usted piensa del copago. Dice que no es partidario, pero además dice que sería muy difícil de implementar porque es muy difícil de cobrar, requeriría unos costos sí, burocráticos. Efectivamente, eso lo dije en un programa hace tiempo, sí. ¿Qué memoria tienes? Entonces, pero es que ahora estoy todavía más convencido de que no al copago, o sea, ya es mucho más definitivo. Y además, el ejemplo es, si ahora se aumenta el nivel impositivo de impuestos a los españoles y no se aumenta el IVA, que sería un impuesto poco demócrata, que a todo el mundo le afectaría sin igual, de tener que aumentar la recaudación para financiar la sanidad, tendrían que ser sobre impuestos directos y proporcionados, o sea, IRPF como debería de ser, ¿no? Lo cual quiere decir que el copago es una palabra que realmente no existe, porque copagamos todos, permanentemente, y además copagamos proporcionalmente a nuestros ingresos. Es decir, que es un sistema tremendamente justo a la hora de redistribución. Y el copago, aparte de que es difícil la implementación, de quién cobra, cómo no se cobra, esas cantidades que teóricamente tendrían que ser pequeñas, es tremendamente disuasorio para la gente con menos capacidad económica. Para la gente mayor que tampoco lo entiende, y de luego pensiones de 600 euros, son tanto los efectos negativos y la falta de equidad que podía introducir el copago, que estoy absolutamente en contra del copago. Pues todos pensamos que desde luego que no va a quedar más remedio y que llamado tasa moderadora como en Portugal o con algún eufemismo como en Cataluña, pero parece que vamos abocados a eso. Sin embargo, usted sí está de acuerdo en un copago, ¿no? En algo que... ¿no? ¿Me refiero a usted? En principio yo creo que el copago... No sé, según he estado yo informándome, muchos médicos dicen que no solucionaría la sanidad. La verdad es que nosotros en primaria nos gustaría también en parte que nos favoreciera un poco, porque cuando este señor dice que vas a un domicilio, el domicilio lo hacemos nosotros, ponemos nuestro coche, nuestros medios y nuestra gasolina. Entonces el paciente no paga nada de eso. Aparte, yo... Ni a usted se lo reintegran, digamos. No, ni la administración no lo reintegran, ya sea un domicilio a 50 metros como a 7 kilómetros. Don Miguel, pero eso no es nada justo. No, pero, que un médico a mayores tenga que hacer después de hora los domicilios, que a veces, por ejemplo, en el rural gallego quedan en el Quinto Pino por unas callejuelas, bueno, que no son ni callejuelas, y que encima tenga que costearse la gasolina, el coche, etcétera, etcétera. Esto es algo que había que solucionar, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que hai algunha cousa que me gustaría decir antes de entrar en eso, que por supuesto vamos a entrar. No tema de copago, eu creo que en Galicia temos a sorte, o digo porque é así, de que temos aínda bastante marxen de maniobra. Unha, porque tuvemos a sorte
de ter unha persoa como Manuel Fraga, a quen quero rendirlle hoxe un cálido homenaxe con motivo do seu pasamento, que foi quen de conquerir as transferencias para Galicia nun momento delicado que o goberno central non as quería facer, pero Fraga empeñouse nas transferencias a Galicia e iso permitiu que teñamos unha rede asistencial bastante axeitada, tanto a nivel de hospitais como de centros de saúde. Outra sorte que temos neste momento, temos un presidente neste momento na actualidade que entende e moito de sanidade. Foi presidente do Insalud, é un home que conoce perfectamente a sanidade e como se poden abordar políticas de xestión e a máis o está demostrando. Falaba antes... Don Miguel, pero eso está estupendo y estoy de acuerdo. No, pero voy. Ahora, hablábamos antes de los esfuerzos que se están haciendo. Por ejemplo, en el catálogo gallego de fármacos, el catálogo priorizado, yo sempre dije e sosteño o mérito é voso, dos médicos de atención primaria e dos médicos especialistas. O Parlamento e a Consellería de Sanidade tramita unha lei. Vos, pese a todos os inconvenientes que tuvemos do Goberno Central, que nos paralizou eso, seguistes apostando por o catálogo. Era unha forma de priorizar o aforro sin que se mermara ningún tipo de terapéutica por paciente. Por lo tanto, eu sempre reconozco este esforzo que fixeron os pacientes. Os médicos de primaria. Os médicos de primaria son o pilar fundamental do sistema sanitario. A eles é os que se vai. Eu creo que en algunha cousa sí que efectivamente teñen razón cando reivindican determinadas cousas. Pero claro, estamos nun momento que para pôr encima da mesa hoxe temas como carreira profesional, reconocimiento de determinadas circunstancias que poden influir nunha nómina, cando o presidente da Xunta repetitivamente está dicindo nada que supoña incremento porque sabe como está e a súa máxima prioridade neste momento é o ten dito, por iso eu insisto neso, é pagar as nóminas. Iso ten dous obxectivos neste momento. Pagar as nóminas é que o que é o gasto farmacéutico non repercuta nas rendas máis baixas. Por iso, tamén ten apostado, e ao mellor o tenemos que pôr dentro de pouco encima da mesa, como repartimos mellor a aportación na prestación farmacéutica. Eso sí que se pode facer en función da renda, pero non tocando os pensionistas nin os máis débiles. Habrá que tocar en función dunha renda como podemos facer todo isto. Eu creo que estas son apostas que se están levando dende a Xunta e que ao mellor parece que teñen que ter o reconocimiento. Infraestructuras. Bueno, de momento no hai un incremento para que los médicos de atención primaria tengan ese plus para los domicilios extra, ¿no? Eso es un tema de la administración, que en este momento está todo congelado. Claro, aí en este momento encima da mesa, nun momento tan delicado, con 18.000 millóns de euros de déficit, é que sigamos apostando polas infraestructuras, porque o novo hospital de Vigo é unha infraestructura que vai a costar moito, e que foi moi cuestionada, pero o feito é que aí está, vamos a ter un novo hospital. Isto creo que é unha aposta importante que neste momento se construye un novo hospital. Total, que hai que arrimar el hombro e de momento tienen ustedes que pagarse la gasolina y todo. Recogiendo la idea de la primaria, vamos a ver. Efectivamente, bueno, hay una crisis, esta crisis obliga a realizar ahorros, o por lo menos no incrementos en el gasto. ¿Es el copago el instrumento? Yo creo que lo ha dejado muy bien claro, no solo afectaría a los sectores más débiles, ya estamos pagando, y ya estamos pagando proporcionalmente con nuestro nivel de renta, por tanto, yo creo que el sistema está claro y definido. Necesitamos reducir el coste de los servicios. El problema es que las cargas no se están repartiendo de manera, digamos, equitativa. Mientras la atención hospitalaria prácticamente se ha reducido muy poco, este año incluso ha subido un poquito en el presupuesto, la atención primaria viene cayendo en picado en los costes, en los presupuestos de cada año. Es decir, este año yo creo que hemos bajado entre en torno a un 15 o un 20% respecto al presupuesto del año anterior, que ya a su vez se había reducido más que el de atención especializada. En definitiva, la atención primaria, que es básica para garantizar el sistema, está sufriendo recortes serios. Y le voy a poner otro ejemplo. Eso influye en no contratar más médicos, por ejemplo, suplentes, este año, y que cuando el médico titular pues está de baja porque tiene una enfermedad, no se está reponiendo. Y luego se encuentra con 80 pacientes a lo largo de los... Evidentemente sí, eso es una verdad. Y además de eso, otro ejemplo de cómo la atención primaria no forma parte de las prioridades de las administraciones es que en estos momentos el plan de mejora de atención primaria, que había sido consensuado por todas las organizaciones profesionales, sindicales y en fin, de la atención primaria, se paralizó.
por 62 millones de euros. Es decir, es un coste que realmente no es muy importante y que hubiera mejorado mucho la calidad de la prestación en atención primaria. Yo creo que la crisis la está pagando en estos momentos la primaria y es un error, porque la atención primaria es mucho menos costosa, puede hacerse cargo de muchísimas patologías que están siendo tratadas indebidamente en los hospitales y descargaría al hospital de una patología que no es necesario su concurrencia y que le obliga a dedicar esfuerzos en detrimento de las patologías graves, que es donde tenía que hacer los esfuerzos dentro del hospital. Por tanto, había que reinvertir la prioridad. La primaria tendría que ser el objeto de mimo dentro de la crisis para afrontarla con criterios de racionalidad. Porque es la base de todo. Por ejemplo, nosotros con ADO, la verdad es que para mí fue una sorpresa buenísima cuando vi que el sistema estaba instaurado, porque un paciente, una vez que ha sido intervenido y puede llevar perfectamente esos cuidados en el domicilio, se evita que tenga el paciente enfermedades nosocomiales, se evita que la familia tenga que desplazarse al centro hospitalario y, por supuesto, nosotros los médicos nos vemos muy protegidos por ellos, pero muy protegidos porque ante una duda que no sea de un médico de atención primaria, pues podemos consultar perfectamente con ellos. Es que está el debate interesante. Manuel... Puede introducir, si quiere, sí, es que Manuel ha dado la entrada a un tema tremendamente interesante, donde estaba hablando del gestor de enfermedades que tiene que ser el médico de atención primaria. Y efectivamente, es que, y nosotros estamos hablando de crisis y de gasto, permanentemente. Y lo mejor, tendríamos que darle un poquito la vuelta a lo que nosotros hacemos y tendríamos que pensar en qué necesitan los pacientes o el ciudadano enfermo. Y efectivamente, si centramos, como bien sabe Miguel, toda la atención en el protagonista fundamental, que es el paciente, empezamos a hablar de procesos. Y para que haya un proceso tiene que haber un gestor de procesos, quien controle al paciente desde el inicio de su enfermedad hasta el final de su enfermedad, que no puede ser otro que su médico de atención primaria. Y los especialistas estamos apoyando el proceso en un momento determinado a algo que ya está dibujado. Evitaríamos, hablando de gastos, hablando de gasto en total, evitaríamos duplicidad de pruebas sobre pacientes polimedicados, efectos secundarios de la misma praxis, y toda esta gestión que nosotros estamos haciendo de manera individualizada, y seguimos hablando de medicina especializada, seguimos hablando de medicina primaria, cuando tenemos que hablar de procesos de Juan Pérez García, que es el enfermo, que puede tener una neumonía, pero no es igual que la de Pedro López. Los dos son neumonías, pero son procesos individualizados de pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el camino que hemos iniciado, por lo menos en el complejo hospitalario de Orense, potenciando la hospitalización a domicilio y humanizando la asistencia, estamos teniendo unos resultados que inicialmente del primer año parece que son espectaculares. Este mismo proceso, y ya estamos hablando de gestión de áreas, donde un paciente es un área que se sobrepasa sobre otra, y estamos rompiendo esa frontera de organización que ha sido siempre las especialidades médicas, sino quién puede aportar a una determinada patología más a un paciente, probablemente el especialista de tal cosa, en un momento determinado, pero no hasta su proceso final. Está el hospital, está ese manto que tendemos, que es hospitalización a domicilio, y está atención primaria, e igual que atención primaria recurre a nosotros sin llegar al hospital. Estamos empezando a hablar de procesos, estamos hablando de hablar de pacientes, y el resultado de todo esto es que es más barato. Es que esto es más barato. Las crisis son mejoramos malas. Calidad, mejoramos humanidad, mejoramos la asistencia y encima es más barato. Y tiene menos riesgo para el paciente. Es que yo creo que esa es la clave. ¿Cómo afrontar la crisis sanitaria? Y ese es cambio de modelo asistencial. Efectivamente. Esa es la solución. Yo creo que estamos equivocando la salida de la crisis, por lo menos en el tema sanitario. La crisis no se puede afrontar pensando en reducir costes a base de reducir personal, a base de reducir derechos, a base de sacar del catálogo atención a enfermedades determinadas.
El problema está en que, igual que somos un sistema muy eficiente, somos muy derrochadores, porque estamos viendo a pacientes que son susceptibles de atenderse perfectamente en primaria, si primaria tiene recursos humanos y el equipamiento necesario. Si somos capaces de coordinarnos con los servicios hospitalarios para decidir quién atiende en cada sitio al paciente, si somos capaces de evitar tanta uso indebido de las tecnologías. El otro día estuve leyendo un informe y utilizamos más tecnología, un 33% más que Estados Unidos, que lo tenemos como en lo máximo de la tecnología. Podemos reducir la tecnología, podemos reducir la medicalización con medidas como el ejercicio físico, la dieta, en vez de tanta medicación con estatinas carísimas con efectos secundarios. Podemos hacer montones de propuestas de racionalizar el sistema que harían menos peligrosa la medicina para el paciente, menos costosa para el sistema sanitario, y además permitiría a los médicos de primaria hacer muchas cosas para las que están preparados y no pueden por falta de recursos, y al hospital dedicarse a lo que tendría que hacer, que son patologías severas y patología grave. A lo mejor tenemos una oportunidad. La crisis nos da esa oportunidad, la oportunidad de racionalizar todo aquello que en un sistema como el nuestro es de derrochador, medicalizado y tecnológicamente muy agresivo. Y yo creo que lo podríamos conseguir. La administración ha introducido algo muy importante, entiendo, que es hacer más medicina preventiva. Efectivamente. Pero claro, yo, vamos a ver, nesta mesa non podo discrepar. É que non podo discrepar de nada. Estou absolutamente de acordo con todo o que se dixo aquí. Ahora, a ver se sodes quen vos de transmitirlle isto aos que temos hoxe na oposición e entendan o lenguaje que tú lle estás transmitindo. Tú estás falando da xestión de área integrada. Efectivamente. Claramente eso. E a gestión de procesos. O paciente ao centro do sistema inicia a súa actividade en la atención primaria e todo o seguimiento hasta llegar hasta el hospital, hasta el terciario. Por ejemplo, o paciente de Valdeorras. Empieza en su equipo de atención primaria en Valdeorras, pasa al hospital de Valdeorras y termina en Orense. Evita duplicidad de pruebas, evita tal. Bueno, eso es la gestión integrada. Explícaselo tú a la doctora Acuña, explícaselo al doctor Pose, explícaselo al líder de la oposición, al señor Pachi, y lo que no se puede hacer es demonizar algo que incluso llevaban en su programa. Y a mí no me gusta que se alarma la población. Es que los políticos tienen que dejar de utilizar... Yo tengo que poner aquí carga política. Y Manolo Martín hablaba con muy buen criterio de la atención primaria, que yo respaldé ese proyecto de atención primaria cuando lo presentó la consellera anterior, pero es que Manolo, lo que nos dejaron fue 400 millones de deuda en la sanidad. Y 1.200 millones de euros que tiene que pagar el presidente Feijóo. Y atemorizan a la gente, y ya termino con esto. Lo que no se puede hacer es esto. Cuando nosotros queremos poner en marcha programas como el de la gestión integrada y tal, resulta que nos encontramos con este panfleto del PSOE que lo acaban de presentar en las últimas elecciones que hubo. Y dice, o goberno do PP quere cobrarche por ir ao médico. Unha consulta 67 euros, un día de hospitalización 513 euros, unha consulta de urxencias 20 euros, un servicio de ambulancias 370... Isto é unha mentira, señores. Isto preguntei no Parlamento e nadie é responsable deste papel, pero meteron en todos os buzos. En todos os buzos, oiga, se usted non é responsable dese papel, o señor Pacho que ten que facer, en cuanto se enterou deso, é botarse abaixo dese papel. Oiga, nós non fixemos isto. E apoie vostede que se tomen medidas que van en favor dos ciudadanos, non amedrentar a ciudadanía con panfletos como este. Ahora nadie é responsable. A mí me gustaría dejar las cosas en su estado. Porque, bueno, lo que no tienen que hacer, o sea, los políticos no deben hacer política con la sanidad. No, pero eso no se puede tolerar, no se puede tolerar. Es que vosotros todos sabéis, ¿se está cobrando hoy por esto? ¿Oísteis hablar de que se iba a cobrar por algo de esto? Sabes que ni se cobra ni se va a cobrar porque eso no tiene ningún sentido. Yo quiero dejar las cosas otra vez en su sitio. Otra vez en su sitio. Y esto no es política lo que estoy hablando. Estoy hablando de sanidad, estoy hablando de calidad, de humanización y de pacientes. De eso estoy hablando. No estoy hablando ni del programa del Partido Popular, ni del programa del Partido Socialista, ni del programa del Bloque Nacionalista, ni cosas parecidas. Y entonces, lo que demandan los pacientes, los médicos lo sabemos muy bien, lo que queremos los médicos también lo sabemos muy bien, y el camino a seguir solo es uno.
independientemente de lo que diga un partido político, lo que diga otro partido político. El camino es único. Tenemos que trabajar por procesos. Correcto. Y es la única salida que hay. Área integrada. Esto es sí o sí. Ildefonso, entonces no es discutible. Para discutir un poco con Miguel, con Miguel Santalices. Discutir un poco, Bueno, vamos a discutir un poco. Déjeme que tenga yo una intervención. Perdón. Que hablo menos. 5 segundos nada más. Bueno, según estuve viendo, nosotros superamos en un 40% a cualquier país en las visitas médicas, o sea, las visitas que hacen los pacientes a los médicos. Creo que también está el hiperfrecuentador, que todos tenemos en las consultas y que es muy difícil de atajar, y que existe un 80% de pacientes que no son vistos, que son vistos al azar una vez cada 5 años porque vienen por cualquier otro proceso. A ese paciente al que tenemos que intentar mimar no tenemos tiempo. Entonces la primaria lo que está pidiendo es tiempo para poder atender y hacer esa prevención para después no encontrarte otras cosas. Y en una cosa que podría yo decir que me pasa a mí en la consulta, nosotros tenemos un ordenador en la consulta. También nos quita mucho tiempo, pero gracias al ordenador yo puedo ver la patología de un paciente a través de Janus. A través de Janus, la veo, ya esté, venga de Lugo o venga de donde sea. Lo que sí echo de menos yo, que yo le pediría al doctor Santalices, si fuera posible, si tiene alguna oportunidad, de que yo antes tenía opción a ver las visitas que tenían programadas los pacientes míos, o sea, si tenía una consulta con neurología o tenía consulta con el cardiólogo, yo programaba las analíticas para que cuando fuera a esas consultas no hubieran 4 analíticas juntas con 5 días de diferencia, como se está volviendo a pasar ahora. Si un señor tiene que ir al cardiólogo, al urólogo y a cualquier especialista más y tiene una analítica pendiente de su patología, pues se puede concentrar en una sola analítica, o como mucho 2 al año, o si necesita 3, pues necesita 3, pero no analíticas que se han vuelto a repetir con una fecha de 10 días. ¿Y usted por qué se hizo? Cuando vienes a recoger el resultado, porque primero te vienen a ti, para que le digas por dónde van sus analíticas. ¿Y usted por qué se hizo 2 analíticas? Pues mire, me lo hice porque el señor doctor especialista me hizo una analítica y el señor cardiólogo me pidió otra, pero se podían haber hecho juntas. Pues eso el paciente o no lo sabe o no está informado o le intentamos informar, pero al final sigue pasando. Y mientras que antes, cuando teníamos en el ordenador las visitas programadas de las especialidades correspondientes, intentábamos por lo menos aunar algunas analíticas, algunas radiografías. Si tú ves que un paciente tiene una placa de tórax, pues no hace falta que se la vuelvas a repetir, aunque se vaya a intervenir, porque esa placa lo puede ver cualquier especialista metiéndose en el ordenador, viendo por Janus. Yo creo que eso yo creí que estaba ya, yo creí que estaba ya esto. No estaba porque... Estaba anteriormente, sí. Pero hubo un problema ahí y yo creo que además primaria, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, primaria y especializada sempre actuaron como compartimentos estancos, nunca estuveron coordinadas. A única maneira de coordinarse é o que estaba poñendo Ildefonso encima da mesa, que é algo que levábamos todos os partidos no noso programa electoral, que é implantar a xestión de área integrada, para que haya unha coordinación entre a primaria e a especializada. Eso que tú estás expondo, como médico de atención primaria, ten que ser unha cousa que se poida solucionar en 30 segundos. Non pode haber nin duplicidade de pruebas, ten que haber unha coordinación, e ten que ser o paciente o centro do sistema. Eu creo que isto non é difícil, a xestión por procesos. Ni discutible. Ni discutible. O sea que en isto estamos absolutamente de acordo todos, e creo que hai que plantearlo. Sí, bueno, yo creo que planteaba, somos un país muy hiperfrecuentador. Bueno, yo lo que creo que tenemos una atención primaria muy burocratizada. Sí. La atención primaria española carga con las bajas laborales, cada semana tiene que ir la persona que está de baja ahí. Cualquier receta tiene que ser hecha, aunque es verdad que hemos mejorado mucho con la receta electrónica, sí. Evidentemente aún sigue habiendo esa necesidad de que sea el paciente de que tenga que acudir. Tenemos el tema de la hay que hacer certificaciones médicas para casi cualquier cosa que se le ocurre a cualquiera. Todo eso detrae el 30% del tiempo del médico de familia, lo tiene que destinar a esas actividades que podría hacer perfectamente o una máquina o un personal administrativo.
Evidentemente, si queremos que la gestión de los procesos la lleve la atención primaria, tendríamos que liberar a la atención primaria de esa carga burocrática que la ahoga y que la asfixia y le hace perder falta de tiempo. Y volviendo a lo que quería discrepar con Miguel Santalices, desgraciadamente la gestión por procesos se empezó a iniciar con el plan de mejora de atención primaria que elaboramos conjuntamente todas las organizaciones de atención primaria y que ya definió 8 patologías en la cual ya se definió los protocolos, qué tenía que hacer cada persona, cada médico, cómo hacerlo y dónde hacerlo, y además permitía a los médicos de primaria pedir cualquier tipo de prueba diagnóstica independientemente de la complejidad de la misma, siempre que tuviera el respaldo de una evidencia de la necesidad de la misma. Eso se quitó de en medio cuando se eliminó el plan de mejora. Yo creo que el plan de mejora es necesario volver a hacerlo, que se tienen que volver a reunir las sociedades científicas y las organizaciones representativas para elaborarlo. Bueno, pues se puede hacer. Lo hicimos una vez, se puede volver a hacer. Pero yo creo que es importante ganar la complicidad del profesional, que el profesional vea reflejado en los documentos cuáles son sus opiniones y sus propuestas, y yo creo que ese sería un paso adelante. Si se cometió un error, que se cometió a mi entender cuando no se llevó adelante el plan de mejora, estamos a tiempo. Y lo mismo deberíamos hacer con atención especializada. ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no elaboramos conjuntamente? ¿Por qué? Porque el médico de primaria, si le viene el médico de hospital y le dice las cosas las tienes que hacer así, no las va a recibir con agrado. Si se reúne, si discute, si se consensúa, eso va a ser nuestro, de primaria y de especializada, y en fin, va a ser a favor del paciente. Pues adelante, ¿no? Claro. Claro. En Cataluña se están haciendo recortes, cada día pues aparece pues alguna noticia que sí, incluso hubo una persona que falleció a causa de estar el quirófano cerrado, creo, y bueno, efectivamente son noticias pues muy puntuales que afortunadamente bueno, pues ocurren solamente bueno, pues en una ocasión o en dos, pero ¿va a ocurrir aquí esto? ¿Se van a cerrar quirófanos y va a haber en este sentido algo? Yo creo que el presidente nuestro ten a cabeza moi ben amueblada, conoce perfectamente a sanidad e sabe onde hai marxen de maniobra. O mismo que fixamos unha política, creo que bastante eficiente no tema da prestación farmacéutica a nivel de atención primaria, respaldada por os profesionales. Se non isto non hubiera tido éxito, eu creo que temos outro margen de maniobra ainda, que é, por exemplo, na farmacia hospitalaria. Aí creo que se poden ainda facer cousas. Gastamos 1.200 millóns de euros ao ano en prestación farmacéutica, en primaria e en especialidade. Creo que aí hai margen de actuación. Non está na cabeza do presidente, por o que eu falo con ele, nin pechar nin centros de saúde, nin pechar hospitais, nin facer o que está pasando en Cataluña. Aquí temos margen de maniobra e iso é unha seguridade que teñamos un presidente que controla do tema sanitario. Que hai que facer un esforzo, desde logo. Se están ocupando las plazas de los médicos que se van jubilando, enfermeras que se van jubilando, eso se hace debidamente. Eu creo que o presidente... Me dice que no. Vamos a ver. Vamos por partes. Manuel Martín dirá que no se están cubriendo a lo mejor lo que él deseaba. Eso puede ser. Un 10%. Bueno, vamos a ver. 10%. ¿Se cubre un 10%? ¿Se cubre un 10%? Yo en sitios máis. Eu creo que está dicindo... O que dixo o presidente do goberno é que habrá servicios donde a tasa de reposición cero non se vai aplicar. Léase, por exemplo, sanidade e educación. Ora, eu sei que o presidente aí tamén ten ahora ten dúas asesoras boas, unha é Ana Pastor e outra é a nosa conselleira de sanidade, que saben que en temas sanitarios non se poden, hai situacións onde o profesional hai que sustituílo á forza. Eso está máis claro que agua. Eu creo que neses casos... Don Miguel, a la fuerza, o bien lo que hablábamos antes, o que el médico de atención primaria, que tiene la desgracia de tener baja durante unos días y que luego se reincorpora y resulta que solamente le atendieron algunos pacientes, solamente las urgencias, y le reservan 80 pacientes para cuando vuelva. Pero Loli non che explicou todo. Existe o que se chama
a tasa de sustitución ou a intersustitución entre profesionales ou a prolongación ou demais, donde se un paciente, por exemplo, un médico cae de baixa por unha determinada situación, os pacientes que tiña que atender no día se redistribuyen dunha maneira equitativa. Pode ser mediante unha prolongación, pode ser mediante o que lle chaman eles unha reorganización, en fin, está eso máis ou menos coberto. Pocas prolongaciones. Bueno, bien, de acordo, pero hai, quero dicir, non hai unha sensación de que o paciente este desatendido. No, el paciente no está desatendido. Pero puede ser que el médico de atención primaria esté desatendido porque pues llega a su casa 4 horas más tarde, llega cansado, sabiendo que al día siguiente tiene que ir otra vez. No es el problema del médico, es el problema del paciente, que cuando se va a la consulta y se encuentra que tiene 80 personas delante, pues se le puede venir el mundo encima. O 70 o 50 al paciente. El paciente cuando llega a consulta, cuando llega a la consulta, vamos a hablar del paciente. El paciente llega a la consulta y tiene un paciente, o sea, el paciente anterior tiene 0 minutos antes. El anterior ha tenido 2 minutos, entonces las consultas se van atrasando, no puedes estar al hilo por mucho que tengas alguna burocracia que te haga adelantar un poco la consulta se va atrasando. Entonces llega un momento en que el paciente también está desesperado, el médico también está cansado, porque cuando llevas 7 horas trabajando también estás cansado, y muchas veces pues tiras de cosas que no deberías, de analíticas, de medicamentos, que a lo mejor en otro momento pues puede que no hubieras recetado. Hubieras hablado un poquito más con el paciente y a lo mejor no lo hubieras recetado. El sistema de citación que está implantado, eso mejoró, mejora mucho la coordinación vuestra. Pues el paciente cuando llevas ya 7 horas trabajando, pues muchas veces le dice, pues mire usted, venga usted mañana, lo volveré, lo ves que si es una patología, le intenta solucionar el problema de ese momento, pero a lo mejor puedes que tome decisiones que en otro momento, pues hubieras tomado otra distinta. No es el prejuicio del paciente, pero sí, a lo mejor le recetas un paracetamol, una medicación sintomática que a lo mejor en otro momento pues no se lo hubiera recetado. El margen de error aumenta, como puede comprender, por encima de 3 horas o 3 horas y media de consulta, el margen de error del médico aumenta, aparte que se reduce el tiempo de consulta por cada paciente. Y yo creo que si pueden hacer recortes, por favor, que no los hagan ni en primaria, ni en reposición de médicos, ni en esto que sabemos todos. Este año se han producido cierres de consultas. Yo tampoco quiero generar alarma, pero es verdad que está ocurriendo y eso no debe ser. Podemos ahorrar, como antes ha dicho Miguel, podemos ahorrar en fármacos, podemos ahorrar en tecnología, no tenemos por qué hacerle un TAC a cualquier persona que ingrese en un hospital sistemáticamente, que vale mucho dinero y radia 100 veces más que una radiografía normal. Yo creo que podemos hacer muchos ahorros, no tenemos por qué duplicar pruebas, etcétera, etcétera. Si me dejáis... En fin, yo creo que... Mejor gestión, en definitiva, más organización. Que quitar médicos del sistema, porque no nos sobran, por lo menos en primaria. Vamos a ver, si me equivoco me rectificáis, los que trabajáis o sabéis más de primaria. Yo creo que la relación de médico por zona están asignados 1.200, 1.400 pacientes aproximadamente. 998. 998. Bueno, pues mejor me lo pones para el razonamiento que quiero hacer, ¿no? Entonces, si un médico de atención primaria tiene 40 pacientes, sobre 900 diario, quiere decir que ve al mismo paciente 40 veces, o sea, 30 veces al año, me refiero. Hablamos de hiperfrecuentadores, ¿no? Y hablamos de muchas cosas, pero el primer razonamiento que tiene que saltar a una mente, ¿qué se está haciendo mal para que yo tenga que ver 40 pacientes? Esa es la primera pregunta que yo, si estuviese sentado en una mesa de primaria, me diría, ¿qué estoy haciendo yo en mi sector para que yo tenga 40 pacientes? No tengo enfermeras, gestores de casos que me tomen la atención periódicamente, no he hecho un plan específico para la gente con patología crónica, no estoy haciendo un seguimiento adecuado y demás, porque teóricamente yo tendría que ver 4 o 5 pacientes al día con patología aguda que me viene a la consulta para solucionar en el momento. Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿Se la contestaría usted?
Yo No. sí. ¿Tienes respuesta para esa pregunta? Primero, cuando cuando viene un paciente, tú por lo menos está demostrado que abres 3 episodios de media. O sea, el paciente viene por recetas, viene por cualquier dolor orgánico, crónico. Mire usted que vuelvo a tener, y mire usted que vuelvo a tener. Y la analítica de control. Entonces, ves, al abrir 3 episodios, mire usted, esto lo hemos tratado, lo hemos visto, sí, pero es que piensa que, o sea, la persona que tenemos delante no es una persona joven, normalmente es una persona que son de 60, 70 años, que tienen mucha patología crónica y demanda mucho por el mismo proceso, pero por mucho que le intentes hablar, dice, mire usted, pero es que a mí me sigue. Pero esto que tú planteas me parece muy volvemos, interesante, y sigo, cojo el razonamiento y continúo en la misma serie. Entonces, cuando alguien viene por la misma causa, muchas veces, y estamos hablando de patología crónica, dolor de cadera, por poner un ejemplo fácil que todo el mundo entiende, ¿no? Dolor de cadera en una persona mayor, con sobrepeso. El planteamiento no es darle antiinflamatorios, el planteamiento es que adelgace. Es que esa es la otra parte del razonamiento cuando empecé a hablar de procesos del paciente protagonista de todo el proceso y centro de la asistencia médica. La otra parte tiene que ser copartícipe y responsable de su propia curación. No somos padre de nadie, somos médicos, asesores y ayudantes que vamos a facilitarle su proyecto de vida, su futuro de vida, que de luego no es estar enfermo, es otra historia. Y entonces somos un escalón de ayuda. Pero aparte de ser el protagonista, tiene que ser responsable de su propia patología y proceso. Tiene que ser corresponsable con el médico, que esa era la segunda parte. Pero Loli hay que de alguna manera desandar lo andado, que eso ya lo decía. Pero cuando no te corresponde, ¿qué haces? Lo echas de la consulta. Mire, usted no venga más porque no. Entonces es el momento que la Sociedad Científica de Atención Primaria se ponga en contacto o a través del Colegio de Médicos o con sociedades científicas de otras especialidades y decir, vamos a ver si lo que tenemos fundamentalmente son pacientes crónicos o respiratorios o hipertensos o enfermedades cardiovasculares o diabéticos. Vamos, en estos procesos prevalentes, vamos a empezar a trabajar en ese sentido para que lo más importante siempre esté cubierto y desde luego el paciente, que es el centro de nuestra atención, es responsable también de su propia curación. Bueno, me están diciendo que nos quedan 6 minutos y tenemos que repartirlos. ¿Cómo se va la hora, eh? Hay una cosa que estábamos todos de acuerdo. Pues vamos a ir redondeando Loli ya. Puso una cifra. A ver, sí, estoy viendo. Yo... Sí, por favor, donde la moderadora había tomado la palabra. Sí, bueno, ya pues aprovecho para lo que usted pide de hacer un resumen. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que darle responsabilidad al paciente, tenemos que tenerle capacidad para tomar decisiones, que no sea el invitado de piedra. El resultado de la falta de participación y de responsabilidad es la hipermedicalización que tenemos en estos momentos y la consulta por cualquier cosa. Tenemos a los pacientes, los tratamos como si fueran niños pequeños, son personas adultas con mucha experiencia y con mucha capacidad, pero para eso tenemos que hacerle socios y para hacerle socios tenemos que tener participación. La Ley General de Sanidad, la Ley Galega de Saúde, todos los instrumentos legales dicen participación y no se aplica. Yo creo que tenemos que empezar a darle a la gente lo que exige el sentido común, que es participación. Por favor, vamos a intentar hacerlo. El otro gobierno que salió abrió la espita y este gobierno pues parece que no le da prioridad. Yo creo que hay que seguir por esa guía y por esa senda, como antes ha dicho. Segundo, yo creo que ante la crisis tenemos que tener, es una oportunidad de quitar la hojarasca que dificulta y le quita calidad a nuestro sistema. Hay que atacar las tecnologías abusivas, hay que evitar el análisis por cualquier cosa y la medicalización. Hay pacientes pues que 7 u 8 medicamentos, 10 medicamentos, muchos de ellos innecesarios si les cambiáramos hábitos, alimentación, costumbre y ejercicio. Tendrían menos enfermedades por la medicación, tendríamos menor gasto y mayor nivel de salud. Y además aprovechar bien los recursos, la medicina basada en la evidencia,
la medicina basada en el acuerdo y en el consenso, los protocolos y las guías clínicas, eso probablemente es infinitamente mejor que el recorte por el recorte, el copago o cualquier medida restrictiva de la que son muy aficionados los administradores, los gestores, no los profesionales de la medicina que estamos a pie de obra, ¿no? Entonces yo creo que ese sería, a mi entender, el resumen final. Tenemos una oportunidad, debemos de aprovecharla y deberíamos de ponernos todos a trabajar ya en buscar consensos y acuerdos para hacer viable esto que estamos haciendo. Ha dicho algo que me parece tremendamente interesante y que quizás sea tema para otro programa, y es el tema del consumo, de la excesiva medicación. ¿Por qué nos hemos acostumbrado en las sociedades ricas, digamos, las sociedades del norte, a medicar? De alguna manera también hemos tenido siempre la presión de las grandes empresas farmacéuticas. El bolígrafo del médico, vamos a ver, cuando acusamos al paciente de tomar muchos medicamentos, que yo sepa, ningún medicamento lo toma el paciente, y menos de la Seguridad Social, sin la prescripción del médico. Tendremos que asumir nuestra cuota de responsabilidad de los médicos y atajar el consumismo de los pacientes que creen que estar más sano es tomar más medicamentos. Sí, pero era eso, funcionaba así el sistema hasta ahora. Era el visitador médico que informaba, pero vendía y además esto... responsable de lo que digo, de esto que voy a decir, que además era premiado por el laboratorio, etcétera, etcétera. Eso todos lo sabemos y bueno, pues eso se ha publicado, ¿no? Aunque a veces no guste que se diga, hay que cambiar y quizá tengamos que aprovechar esta crisis para tomar la cosa de otra manera, ¿no? Pero que no nos medicamos porque nos encante tomar cosas, es porque y no nos recetan. ¿Por qué? Porque han tenido también ahí la presión y bueno, pues para qué recordar ciertas campañas de gripes raras y demás, donde nos hemos gastado cantidad de millones, bueno, pues por una cosa que había determinados intereses. Dicho esto por uno de los directivos, sino el presidente de la organización médica, de la OMIC, don Miguel Santalices. Yo comparto moitas cousas da que dixo Manolo, só hai unha que non comparto. O goberno anterior foi un auténtico desastre. Como político lo tengo que dicir, foi un auténtico desastre para a sanidade. Prometeron 10 veces o Hospital de Vigo, non o fixeron, presentación de moquetas, un derroche de gasto absoluto. Por lo tanto, yo non podo compartir que o goberno anterior haya sido un bo goberno. Creo que o mellor que pudo facer é marcharse. Non somos, comparto lo que dicían los dos, non somos un país que hiperfrecuente el médico, porque como decía muy bien Manolo Martín, si tú contabilizas bien lo que son actos médicos puros, España está muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea. El último estudio que yo leí eran, a un mismo paciente iba en España 9 veces al año al médico y en países de la Unión Europea iba en torno a 4 o 5. ¿Por qué? En España están imputando como actos médicos actos que no son propiamente del médico. Lo que es la baja, lo que es la receta, lo que es una toma de una tensión, que lo puede hacer perfectamente una... Entonces, eso no, si tú descuentas todo eso, no somos un país hiperfrecuentador en la atención primaria. El futuro, creo que lo pusimos encima de la mesa y estamos todos de acuerdo, el área de gestión integrada. ¿Es la solución? Estupendo. Coordinación de procesos y demás. Yo diría que para mí sería interesante que todo lo que sea sanidad, todo lo que sea el ministerio... Dígaselo a él, que él es nuestro representante pues aquí. Que invirtiera mucho más en primaria, que somos el primer escalón, y que probablemente sería un buen ahorro económico el invertir en primaria. Estoy de acuerdo. Yo apuesto indiscutiblemente, yo nunca hablo de crisis, sino de soluciones. La solución que intento poner aquí en la mesa creo que es científicamente la más correcta, o humanísticamente o humanitariamente la más adecuada y económicamente la más barata. Eso es lo que os quería en este breve minuto comentar. Bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, dedicado monográficamente a sanidad. Creo que se han dicho cosas, pero se han quedado también muchas por decir. Yo creo que podríamos seguir debatiendo, comentando, pero les emplazo a ustedes, a los 4, para nuevas oportunidades. Doctora Guerrero, pues muchísimas gracias, fue un placer tenerla aquí. Igualmente. Muchísimas gracias.
Un placer de verla de nuevo. Ildefonso Cejudo. Don Miguel Santalices, muchísimas gracias. Don Manuel Martín, gracias también por esta primera... Estoy muy contento por el nivel de consenso que parece por esta primera oportunidad. Bueno, qué bien, ¿no? Ahora, don Miguel Santalices le toca ir pues a su comisión, porque yo creo que ahí pues debatirán estas cosas y demás, y se irá. Como yo digo siempre, así coloquialmente, vaya usted con los recaos que le mandamos. Pero es distinto, porque aquí hay un consenso, pero cuando llegas ahí y hablas del área de gestión integrada, lo primero que te dicen es que lo que quieres es cargarte un hospital. Y es que yo tal barbaridades como hoy en el Parlamento en mi vida, vamos, que tiene que ver un hospital con el área de gestión integrada. Pues nada, la coordinación, no hacerlo desaparecer. Hay que seguir insistiendo. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes, a eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para analizar los temas de actualidad. Que pasen buen fin de semana.